Buenas tardes. A continuación voy a presentarles el trabajo Comparación de los métodos directo e indirecto de ajuste estacional con aplicaciones en series económicas de Argentina que realicé junto a la magíster María Teresa Blacona. Bien, nos vamos a basar en series de la región centro de Argentina, compuesta por tres provincias, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. La mayoría de los indicadores macroeconómicos de esta región son agregados de los indicadores provinciales, lo que se denominaría agregación horizontal, pero también algunos son agregados por sectores, ramas o productos, agregación vertical. Estos indicadores, obviamente, pueden, al ser macroeconómicos, pueden presentar un comportamiento estacional y posiblemente sea necesaria su desestacionalización. A la hora de desestacionalizar los indicadores de la región, la pregunta que surge es, ¿desestacionalizamos las series provinciales o sectoriales primero y luego agregarlas? ¿O directamente hacemos el ajuste sobre la serie ya agregada? Primero vamos a definir un poco qué es, aunque ya todos lo debemos conocer, qué es la estacionalidad, dependiendo de algunos autores que la definen en virtud de la función o la funcionalidad que le encuentran. Se puede ver la estacionalidad como el efecto compuesto por eventos climáticos institucionales que se repiten más o menos regularmente cada año, como dice Dagumen de 1984, o no regularmente, o no necesariamente regulares, como lo definía Thomas Wallis en 1971, o la podemos definir a la estacionalidad en función de los pronósticos, como definió Harvey en 1988, como la parte de la serie que cuando se extrapola se repite periódicamente en el mismo año, en el mismo momento del año y que promedia cero durante todo el periodo de tiempo. Como les decía, en el análisis macroeconómico de una serie, para estudiar el comportamiento a largo plazo y también a no tan largo plazo, se considera la estacionalidad como una especie de contaminación y es necesario eliminarla. Por ejemplo, para estudiar las variaciones mensuales, las variaciones trimestrales de una serie, es necesario eliminar esa estacionalidad que me ensucia la información y no me permite dilucidar si la variación de mes a mes o trimestre a trimestre ocurrió por el crecimiento o la disminución en alguno de los aspectos a medir o simplemente por el paso de un mes o la aparición de un mes más alto o más bajo por la estacionalidad. En las series microeconómicas, ambientales o climáticas, entre otras, no es necesario esto, incluso es necesario a veces pronosticar con la estacionalidad, por ejemplo, la altura de un río, para poder prevenir inundaciones en alguna región, es necesario saber si en alguna época del año aumenta o disminuye la altura de ese río. Para el ajuste estacional, históricamente se ha trabajado en dos enfoques o dos escuelas, dos corrientes, el enfoque no paramétrico o empírico y el paramétrico basado en modelos que lo que hace es modelizar para cada uno de los componentes no observables, encontrar un modelo que explique su comportamiento y después al identificarlo, extraerlo de la serie. Para el ajuste estacional, cualquiera sea de las corrientes con las que trabajemos, vamos a trabajar en 6 etapas. La primera, como siempre, familiarizarse con la serie de tiempo, hacer un análisis exploratorio, un análisis descriptivo, para saber bien con qué elementos contamos, para luego seleccionar los parámetros de ajuste más adecuados para que la serie desestacionalizada no se aleje o refleje las características de la serie original. Luego se hace un preajuste en el cual tratamos de evitar que las no linealidades o algún otro aspecto de la serie afecte la desestacionalización y mejore la estabilidad de los componentes estimados, luego de la incorporación de nuevas observaciones. Si ese ajuste es bueno, en el paso 3 avanzamos al siguiente. Si ese ajuste salta alguna alarma o algo que no nos conforme o no nos deje satisfechos, volvemos al paso 2 y realizamos nuevamente el ajuste. Una vez que aprobamos ese preajuste, descomponemos la serie en sus componentes básicos, se reincorporan los efectos estimados en la etapa 2 y se hace otra serie de diagnósticos para ver si está todo bien, ya tenemos la serie desestacionalizada. Si hay algún problema en las etapas 4 o 5, se vuelve a dicha etapa para rehacer esa etapa para poder satisfacer los diagnósticos del paso 6. Bien, nosotros cuando presentamos el trabajo nos hicimos una pregunta. ¿Qué es más conveniente? ¿Ajustar la serie directamente o indirectamente? O sea, trabajar con la serie con la serie agregada para toda la región y desestacionalizarla, lo que sería el método directo, o agarrar cada una de las subseries originales, desestacionalizarlas y luego agregar para obtener la serie ajustada de manera indirecta. Lo que vamos a hacer en este trabajo es tener una especie de guía, ver algunos ejemplos, más que nada de la región centro de la República Argentina, para ver en qué
condiciones o para qué series es mejor uno u otro enfoque. Hay mucha bibliografía, mucho trabajo hecho de manera en el ámbito internacional sobre este trabajo, no tanto en Argentina, y vamos acá a presentar algunos conceptos que extrajimos de esa bibliografía para ver en qué casos es mejor trabajar con uno u otro, y después con unas herramientas de diagnóstico que vamos a describir, tratar de ver en cada caso particular con qué enfoque nos quedamos o cuál recomendamos utilizar. De esa revisión de bibliografía vemos que el método indirecto es apropiado si las series tienen patrones muy diferentes de estacionalidad. A su vez, generalmente es muy difícil que el método indirecto dé resultados similares al método directo, por lo tanto, si llegan a dar resultados similares, nos vamos a inclinar por el método directo, que es más sencillo de procesar. Si las subseries no son similares o el peso de cada subserie cambia muy rápido, es preferible el método indirecto. En cambio, si las series tienen estacionalidad similar o aproximadamente la misma periodicidad en picos y depresiones, usamos el método directo. Y además, los efectos calendario y outliers pueden ayudar a elegir los métodos de ajuste porque vamos a elegir el que sea más consistente respecto a estas variables e incluso si se cancelan entre sí, por ejemplo, un indicador en el cual las provincias sean competidoras y una fábrica cierra en un lugar y abre en otra, que se cancelarían, ahí nos iríamos con el método directo, ya que no tendríamos que estimar, no sería necesario estimar ese outlier que para cada provincia sería identificable. ¿Qué herramientas vamos a utilizar para diagnosticar? Acá presentamos algunos aspectos y qué medidas utilizamos para cada uno. Primero, dijimos que si los resultados no eran muy distintos, nos inclinábamos por el método directo para ver qué tan distintos o qué tan parecidos son los métodos o resultan los ajustes para los métodos. Vamos a utilizar la diferencia porcentual absoluta promedio y la diferencia porcentual absoluta máxima en la desestacionalizada, en la tendencia a ciclo estimada y en los componentes estacionales. Obviamente, si son valores bajos, vamos con el método directo, si son altos, con el indirecto. Inconsistencias. Vamos a trabajar con el porcentaje global de concordancia entre los signos de las tasas de crecimiento de las series desestacionalizadas para ambos métodos. Si es muy alto, entre 85 y 90% para arriba, nos quedamos con el método directo, si no con el indirecto. La calidad del ajuste estacional se medirá con los estadísticos MQ habitualmente utilizados por el método X11 a partir de X11, hoy X13 Animasits. La robustez de los componentes, vamos a utilizar 4 medidas. Para verle en potencia, se desestacionaliza la serie y a la serie resultante se la vuelve a correr para ver si se identifica estacionalidad residual. Vamos a medir el sesgo en el nivel comparando la original y desestacionalizada, la estabilidad de las series ajustadas ante nuevas revisiones. Nosotros vamos a trabajar con una serie hasta diciembre de 2019. A partir de agregarle enero, febrero y marzo de 2020, vemos si esas revisiones si esas incorporaciones generan revisiones grandes, media desvío estándar, y las características de componente irregular, ver si tiene estacionalidad residual y si tiene aleatoriedad. Las series analizadas para la región centro son de agregación horizontal, faena de carne bovina, venta de supermercados, venta de gasoil, consumo total de gas y patentamiento de auto 0 kilómetro, y de agregación vertical, la demanda total de electricidad desagregada en residencial, comercial e industrial y grandes usuarios, y la recaudación tributaria total desagregada en ingresos brutos, actos jurídicos y otros tributos. Bien, las series fueron analizadas con el programa X13 Animasits y el ajuste realizado tanto por el método directo o indirecto. Para cada una de las series calculamos las medidas de diagnóstico mencionadas recientemente para definir recomendaciones al realizar el ajuste con uno u otro enfoque. Algunas herramientas no aportaron mucha información debido a que ambos métodos se comportaban de manera óptima. Por ejemplo, no hubo estacionalidad residual en ninguna de las series, algo que habla muy bien quizás del programa X13 y de su robustez, y no tanto de la comparación entre un método y otro. Y la componente irregular tampoco presentó ni estacionalidad, y además, a partir de los test de rachas, definimos que todas eran aleatorias. Entonces vamos a hacer hincapié en otros aspectos, en otras herramientas de diagnóstico que sí presentaron diferencias. Acá, bueno, presento resultados detallados de cada una de las series. Como estamos cortos de tiempo, ya que tenemos acotado a 15 minutos, vamos a ir yendo bastante rápido con esto. Lo que voy a mencionar es que para faena de carne bovina recomendamos la utilización del método directo. Para venta en supermercados recomendamos la utilización del método indirecto. Para venta de gasoil recomendamos el método directo. Para patentamiento de autos 0 kilómetro también el método directo.
para consumo de gas total y para demanda de electricidad, el método indirecto, y para recaudación tributaria, un caso puntual, particular, que no se recomienda uno de los dos enfoques de manera clara. Sin embargo, cuando no existe una razón especial para elegir uno de los dos, optamos por el método directo por las razones antes expresadas. En resumen, tenemos faena de carne, método directo. Características a favor de ese método, robustez y menores revisiones. Para ventas y supermercados, método indirecto por robustez, menor sesgo en el nivel y menores revisiones. El método directo fue seleccionado en venta de gasoil, es recomendado para venta de gasoil y para patentamiento de autos 0 kilómetros por la similitud entre los resultados de ambos enfoques, la robustez y las menores revisiones. Consumo de gas total y demanda de electricidad también método indirecto, el primero por robustez, menor sesgo en el nivel y menores revisiones, y la demanda de electricidad por robustez y menores revisiones, y lo que mencionamos recién, la recaudación tributaria, por defecto salió el método directo porque en realidad es indistinto, pero al ser indistinto nos inclinamos por el método directo. Fíjense, 3 marcados por el directo, 3 por el indirecto y 1 ahí en el medio. Como conclusiones tenemos que este trabajo lo que hicimos es definir una guía para ver cuándo es conveniente trabajar con uno u otro método. En las aplicaciones no se puede determinar un método que se comporte mejor según todos los criterios, sino que algunos criterios andan mejor el método indirecto y otros el método directo. Lo que sí identificamos es que para todos los métodos no existe ni estacionalidad residual identificable y la serie regular se puede considerar tanto aleatoria como sin estacionalidad. El método indirecto se comportó mejor frente a la robustez y el sesgo de nivel, mientras que el método directo tuvo mayor similitud en resultados, menos inconsistencias en las series desestacionalizadas respecto al original y estabilidad en las series ajustadas frente a las nuevas incorporaciones, o sea, midiendo revisiones. Analizando la calidad mediante los estadísticos MIQ, no hubo un enfoque que sea marcadamente superior a otro. Generalmente fueron escenarios parejos, salvo en consumo de gas, donde claramente prevaleció el método indirecto, y en consumo de gasoil, que claramente prevaleció el método directo. Las series de patentamiento, consumo de gas y faenas de carnes tuvieron gran similitud frente a en las componentes estacionales. Eso nos inclinaría frente al método directo, aunque algunas herramientas de diagnóstico contradigan esto. Bien, les comento, este trabajo es parte de la tesis que estoy realizando, de mi tesis en el marco de la maestría en Estadística Aplicada en la Universidad Nacional de Rosario, cuya directora es la magíster María Teresa Balacona, y la continuidad de este trabajo, para darle más forma, esto es un avance preliminar de la tesis, lo que voy a seguir haciendo para darle más forma a la tesis es incorporar tramos ITS al proceso de desestacionalización, no solo hablar de X13, sino también de tramos ITS. Incorporar mayor cantidad de series con agregación vertical, acá teníamos solamente 2, la idea es trabajar con 5 o 6 de cada una de los tipos de agregaciones, y tener en cuenta a la hora de la comparación, además del método del enfoque con el que trabajo y el método directo o indirecto, ver si las series tienen componentes aditivas o multiplicativas a la hora de la agregación. Nada más, muchas gracias, espero que les haya sido interesante y cualquier duda me consultan, tienen mi contacto para hacerlo.